Hay una imagen clásica, casi de película de Hollywood, que creo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en el fracaso. Bueno, imaginemos la escena con todo detalle. Ostras, me imagino por dónde vas. La típica, bajo la lluvia, ¿no? Exacto. Está lloviendo a cántaros, es de noche, el asfalto brilla bajo las farolas y hay dos personas discutiendo a gritos en medio de la calle. Y completamente empapados, claro. Totalmente. Se acaban de separar, cada uno camina en una dirección distinta, pero ojo, que no es una ruptura sentimental. No, son dos fundadores de una empresa. Eso es. Tenían una tecnología increíble, habían contratado a un equipo brillante, la idea parecía perfecta, el mercado, estaba en ebullición, Hicieron todo según el manual. todo. Y sin embargo, acaban de fracasar rotundamente. Su empresa se ha hundido y lo peor de todo, no entienden por qué. Es una imagen súper devastadora, pero fíjate en lo peor de este asunto. Es una realidad aplastante en el mundo de la innovación. Ya, es que pasa muchísimo. Ese momento de ruptura bajo la lluvia representa el colapso absoluto de una visión que, a ver, sobre el papel, era impecable. Estaba perfecta. Claro, es que solemos tener esta creencia casi romántica de que si logras juntar talento puro, pasión inagotable y una idea genial, pues el éxito es el único destino posible. Como si fuera magia. Exacto. Magia pura. Sin embargo, la realidad de lanzar algo nuevo al mundo es mucho más implacable y requiere una frialdad casi matemática. Es que esos fundadores lo hicieron todo bien según las reglas clásicas. Y precisamente por eso fracasaron. Totalmente. Hoy vamos a destripar los apuntes y extractos que tenemos sobre el famoso método Lean Startup, para entender por qué nuestra propia intuición nos engaña tantas veces. Y vaya si nos engaña. Nuestra misión en esta inmersión es descubrir cómo la verdadera innovación no necesita de genios visionarios que lo adivinen toda la primera. Eso es un mito. Un mito total. Lo que necesita es un método riguroso. Un método que, sorprendentemente, toma conceptos de las cadenas de montaje de coches de Toyota. El famoso Lean Manufacturing. Ese mismo. Y los aplica al caos absoluto de crear algo nuevo. Al final queremos responder a la pregunta del millón para quienes nos escuchan. A ver. ¿Cómo diablos sabemos qué es lo que realmente funciona antes de quedarnos sin pasta? Es la gran pregunta. Y lo fascinante de este enfoque es que desmonta precisamente ese mito del emprendedor como un oráculo. Ya, como si viera el futuro. Claro, el éxito de un proyecto innovador no se basa en tener una bola de cristal ni en la suerte. Es un proceso que se puede diseñar, y digo diseñar siguiendo un rigor puramente científico. Me encanta esa palabra, diseñar el éxito. En la conversación de hoy vamos a cruzar historias que rompen los esquemas tradicionales, desde corporaciones gigantescas que se comportan de forma ágil hasta agencias gubernamentales. Tela. Sí, para entender cómo esta mentalidad cambia por completo las reglas del juego. Pues a ver, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para entender cómo evitar acabar gritando bajo la lluvia con tu socio, primero hay que entender el campo de minas en el que estamos pisando. Y es un campo minado de verdad. Y ese terreno tiene un nombre muy específico en los apuntes, que es incertidumbre extrema. Y leyendo el material, la verdad es que me rompió la cabeza darme cuenta de que tenemos que redefinir una palabra que usamos a diario. Te refieres a startup, ¿verdad? Exacto. La palabra startup, porque tenemos muy interiorizado ese cliché de que una startup son, dos chavales en un garaje, bebiendo bebidas energéticas y programando sin dormir. El clásico cliché de Silicon Valley. Total. Pero la definición real que se plantea aquí no tiene nada que ver con eso. Dice literalmente que una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Fíjate en eso. Ni menciona el garaje, ni los fideos de sobre, ni siquiera el tamaño de la empresa. Y fíjate que la palabra institución es lo que suele causar fricción ahí, porque suena a burocracia pura, a ministerio. Suena súper aburrido, la verdad. Claro, pero aquí se refiere a cualquier organización humana que se adentra en lo desconocido. Si conectamos esto con el panorama empresarial, vemos que esta definición iguala a los dos universitarios del garaje con los directivos de una multinacional. ¡Ostras! Hay un ejemplo brillante en los apuntes sobre Intuit y su producto SnapTax. Intuit es un monstruo tecnológico en Estados Unidos. En aquel momento tenían unos 7.700 empleados y facturaban miles de millones. Una barbaridad de empresa. Cualquiera diría que es lo opuesto a una startup ágil, ¿no? Claro, un elefante corporativo. Pues sin embargo, dentro de esa gigantesca estructura, un equipo muy reducido, de apenas 5 personas, operó exactamente bajo estas reglas.
¿5 personas solo? Solo 5. Construyeron una aplicación móvil que permitía hacer la declaración de impuestos con solo sacar una foto al formulario desde el teléfono. Y lo más loco de esa historia es que lo hicieron compitiendo directamente contra el producto estrella de su propia corporación. Claro, porque estaban explorando un territorio nuevo bajo esa incertidumbre extrema que decías. Ya. El management tradicional, ese que te enseñan a hacer planes a 5 años y proyecciones de ventas al milímetro, no sirve de absolutamente nada aquí. Es que te lo enseñan en todas las escuelas de negocios, hacer el plan perfecto. Y es un error. Esa planificación exhaustiva solo es útil cuando operas en un entorno estable, con un historial largo de datos que te respalden. Pero cuando estás creando algo que nunca ha existido, el futuro es una hoja en blanco. ¿Sabes? Cuando imagino esa planificación clásica, siempre pienso en la NASA. A ver, cuenta. Es como si lanzar un proyecto innovador fuera equivalente a lanzar un cohete espacial. Te encierras durante años, calculas cada microajuste de la trayectoria, el peso de cada tornillo, la aerodinámica, Todo medido. todo. Porque sabes que si te equivocas 1 milímetro, al pulsar el botón de despegue ocurre una catástrofe y explota todo. Esa es la presión que sienten muchísimos creadores. Es una imagen muy gráfica, la verdad. Pero si aplicas esa mentalidad de la NASA aquí, te estrellas seguro. Hay que quitarse el traje de astronauta. Ya veo. El enfoque Lean nos dice que el lanzar un proyecto es mucho más parecido a conducir un coche por una carretera de montaña con muchísima niebla. Me gusta esa analogía. Tienes claro el destino al que quieres llegar, tu visión a largo plazo, pero vas con las manos firmes en el volante haciendo microajustes constantes. Porque no ves a 3 metros. Exacto. Si aparece un obstáculo imprevisto, giras. Si hay tráfico, cambias de ruta. No sueltas el volante, cierras los ojos y esperas que el plan inicial funcione por arte de magia. Qué buena forma de verlo. Y ojo, que esta forma de conducir en medio de la niebla no solo aplica al sector tecnológico o a las apps. ¿Qué va, qué va? El material menciona un caso que me pareció fascinante, precisamente por lo hiperrígido del entorno. La creación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor en Estados Unidos, la conocida CFPB. Ah, sí, la que nació tras la gran crisis financiera. Esa misma. Y quiero hacer un inciso súper rápido aquí para dejar clarísimo a la audiencia que analizamos este caso estrictamente desde la perspectiva de la innovación organizativa. O sea, no entramos a valorar políticas ni la idoneidad de la regulación. No, para nada. Nos fijamos únicamente en los mecanismos estructurales, como un ejemplo práctico. Totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista puro de la gestión, es un caso de estudio brutal. Ya te digo. Se trataba de una agencia gubernamental recién creada con un presupuesto masivo, unos $500 millones, para montar un sistema nacional de atención ciudadana. Casi nada, 500 millones. Una barbaridad. La vía burocrática estándar, lo normal en un gobierno, habría sido gastar decenas de millones de golpe. Claro. Construir enormes centros de llamadas, contratar a miles de operadores basándose en estimaciones teóricas en un papel y lanzar una campaña de marketing colosal a nivel nacional. Y luego, supongo, simplemente rezar para que esas asunciones fueran las correctas. ¿Qué es lo que suele pasar? Y acaba en un desastre de sobrecostes bestial. Es que es el pan de cada día en los proyectos gigantes. Exacto. Pero aquí aplicaron la mentalidad Lean. Propusieron tratar la creación de este gigantesco servicio como un pequeño experimento. ¿Dentro del gobierno? Dentro del gobierno. Sugirieron habilitar una simple línea telefónica en un área geográfica muy delimitada y lanzar anuncios súper específicos solo para esa zona. ¡Qué inteligente! El objetivo era puramente empírico. Antes de construir la infraestructura gigante, querían validar qué tipo de problemas reales tenían los ciudadanos de a pie, cuánto duraban las llamadas y qué volumen real de consultas recibirían. O sea que, volviendo a la analogía, si estamos conduciendo ese coche entre la niebla, ¿cómo sabemos si realmente estamos avanzando hacia el destino? O si simplemente estamos, no sé, dando vueltas a la rotonda quemando gasolina. Es muy fácil perderse, porque el movimiento se puede confundir muy fácilmente con el progreso, ¿sabes? Estar ocupado no es estar avanzando. Esa es la clave. Y aquí es donde entra la que, para mí, ojo, es la métrica reina de toda esta inmersión. El aprendizaje validado. Fundamental. Hay una historia muy reveladora sobre los propios inicios del autor del libro en una empresa que se llamaba InBeU. Mítica historia. Buah, es que se encerraron a programar durante 6 meses, trabajando horas locas, para crear un complemento de mensajería instantánea en 3 dimensiones.
Su gran apuesta estratégica era integrarse con todas las redes que dominaban en la época, como AOL o Yahoo. Y fíjate en la lógica detrás de esa decisión, ¿eh? Porque no era ninguna tontería, no estaban locos. No, sonaba muy bien. Querían aprovechar los famosos efectos de red. Es decir, esa dinámica económica donde un producto solo tiene valor si todos tus amigos también lo están usando. Como pasa con WhatsApp ahora. Como los teléfonos de toda la vida. Si eres el único en el mundo con un teléfono, no sirve absolutamente para nada. La idea de Invu era muy clara. Si nos integramos en los chats que la gente ya usa a diario, los usuarios no tendrán que descargarse un programa nuevo. Y, de forma supernatural, invitarán a todos sus amigos a probar los avatares en 3D. A ver, sobre el papel era un plan maestro. Magistral. Pero llega el gran día del lanzamiento, abren las puertas virtuales, esperan la avalancha y... silencio absoluto. Cri, cri. Tal cual. Nadie lo descargaba. Cero. Después de meses de desesperación, invitan a clientes potenciales reales, que en su caso eran adolescentes, a la oficina para probar el producto en directo. Y ahí se cae el castillo de naipes. Totalmente. Ahí es donde se dan cuenta de un error psicológico monumental que habían cometido. Los chavales decían abiertamente, a la cara, que no pensaban invitar a sus amigos de toda la vida a usar esa herramienta hasta estar seguros de que el producto molaba. Claro, el factor social. Tenían pánico a quedar mal frente a su círculo social. Normal a esa edad. Y no solo eso, sino que descubrieron que su mayor asunción técnica era irrelevante. Los adolescentes de esa época no tenían ningún problema en usar 5 o 6 programas de chat diferentes a la vez en el ordenador. Ya les daba igual. No necesitaban que IMView se integrara en Yahoo. Su verdadera motivación era usar los avatares en 3D precisamente para conocer gente nueva, interactuar con desconocidos, bajo el anonimato y la seguridad de un personaje virtual. Madre mía. O sea que toda la brillante y súper compleja arquitectura técnica en la que invirtieron 6 meses de sangre, sudor y lágrimas no servía absolutamente para nada. Iba directa a la papelera. A la basura directa. Y esto plantea una reflexión durísima para cualquiera que cree productos. Si el equipo hubiera estado en una playa de vacaciones tomando el sol durante esos 6 meses, sin teclear una sola línea de código, la empresa habría estado exactamente en la misma situación. Qué dolor escuchar eso. Duele mucho. Esto nos introduce a una división fundamental en la innovación. La diferencia entre despilfarro y valor. A ver, explícame eso. Cualquier código escrito, cualquier diseño pulido, cualquier campaña lanzada que no sea estrictamente necesaria para descubrir qué quieren realmente los consumidores, bueno, es despilfarro. Wow. No aporta valor real a la empresa, solo consume recursos y tiempo. Pero a ver, seamos sinceros un momento y pongámonos en la piel del abogado del diablo. Venga. Siempre se nos dice desde que somos pequeños que de los errores se aprende. Vale. Cuando un directivo quema 2 millones de euros en un proyecto que acaba en la nada y en la reunión de cierre, con toda su cara, dice, bueno, no ha funcionado, pero oye, hemos aprendido muchísimo. Ya, la típica frase. Es que suena a que te están vendiendo humo, sinceramente. Suena a la excusa más barata y vieja del mundo para justificar un fracaso estrepitoso y salvar los muebles ante los inversores. Y tendrías toda la razón del mundo en desconfiar, porque muchísimas veces es exactamente eso, una historia inventada a posteriori para maquillar un desastre en la sala de juntes. Claro. Pero la gran diferencia aquí radica en la palabra validado. Validado. El aprendizaje validado no es un premio de consolación que te das a ti mismo, es un método empírico. Se basa en datos innegables obtenidos del comportamiento de consumidores reales, no en opiniones de despachos o excusas. Entiendo. En el caso de IMVU, el verdadero valor que generaron no fue el código que tuvieron que tirar a la basura. Fue descubrir mediante la observación directa que los usuarios querían una red independiente para hacer amigos nuevos. Eso valía oro. Ese conocimiento exacto fue el pivote que salvó a la empresa de la quiebra. Vale. Te compro la idea de que el aprendizaje validado es la meta real. Pero pongámonos ahora en los zapatos de un creador, no sé, de un programador o de un diseñador. Muy bien. Si tu objetivo principal es conseguir esos datos reales lo antes posible sin despilfarrar recursos, ¿qué haces? ¿Lanzas un producto a medias y te arriesgas a que la gente te cruja a críticas negativas en Internet por hacer una chapuza? A ningún profesional le gusta enseñar un trabajo inacabado o feo. Es que ese miedo es el mayor freno a la innovación que existe. Es que es un miedo real, da vergüenza. Claro, nuestra educación nos dice desde el colegio que hay que sacar un 10, no un 5 pelado para aprobar.
Pero la respuesta a este dilema es el concepto del producto mínimo viable, el famoso MVP por sus siglas en inglés. El MVP, sí. Y hay que desmitificarlo urgente. El MVP no es hacer una versión barata o defectuosa de tu producto a propósito. Es simplemente la herramienta más rápida para entrar en el circuito de crear, medir, aprender. Ya. La psicología del consumidor nos dice que a los primeros usuarios, los famosos early adopters, no les importa si a la solución le faltan algunas piezas o no es bonita. Tienen un problema tan grande que usarán su propia imaginación para rellenar las carencias del producto. Es increíble eso. Repasando los ejemplos del material sobre los MVP, hay algunos que parecen casi una broma, pero demuestran cómo probar asunciones gigantescas con cero tecnología. A ver, ¿cuál te llamó más la atención? Pensemos en Zappos, ¿vale? Que hoy es un coloso inmenso de la venta online de zapatos. Cuando su fundador, Nick Swinmurn, quiso validar si la gente compraría zapatos por Internet sin probárselos, no se gastó millones en construir almacenes robotizados ni en comprar un stock infinito. Hubiera sido una locura. Hizo algo que no escala en absoluto. Se fue a las zapaterías físicas de su barrio, así tal cual. Les hizo fotos a los zapatos del escaparate y montó una página web súper rudimentaria. ¡Qué bueno! Si alguien hacía un pedido online en su web, él volvía corriendo a la tienda física, compraba los zapatos a precio de venta al público y los enviaba por correo él mismo. Es que financieramente piénsalo, cada venta era una ruina a corto plazo. Perdía dinero con cada par. Totalmente. Pero estratégicamente era una genialidad absoluta. Con ese esfuerzo manual, que a los ojos del management tradicional parece una soberana estupidez, Nick logró responder a la hipótesis de riesgo más peligrosa de todo su modelo de negocio. ¿Qué era si la gente compraría online? Exacto. ¿Existe realmente demanda para esto? Y lo descubrió casi gratis. Brutal. Y luego está el caso de Dropbox, que este me encanta. Hoy todos damos por sentado que nuestros archivos se sincronizan mágicamente en la nube, pero en aquel momento la tecnología subyacente para que eso funcionara sin fallos en Windows, Mac y diferentes dispositivos era extremadamente compleja. Ingeniería de muy alto nivel. Podían haberse pasado años programando en secreto en una cueva. Pero el fundador, Drew Houston, hizo un MVP que ni siquiera era software. Ah, no. Hizo un vídeo. Ah, claro, el famoso vídeo de Dropbox. ¿Pero por qué un vídeo? Porque necesitaba validar la demanda masiva antes de asumir semejante riesgo técnico. Claro, no quería hacer el Canelo. Y no hizo un anuncio corporativo aburrido con actores. Grabó un vídeo de 3 minutos mostrando cómo funcionaría el sistema teóricamente en la pantalla de su ordenador. Y lo llenó de chistes muy frikis, súper específicos para la comunidad de Dig, que era donde se agrupaban sus early adopters potenciales en esa época. Habló el idioma exacto de su nicho. Exacto. Al ver el vídeo, esa comunidad se volvió completamente loca. La lista de espera para probar la beta pasó de 5.000 a 75.000 personas en una sola noche. 75.000 personas. En una noche. El vídeo fue el producto mínimo viable perfecto. Pidiendo a gritos un producto que, recordemos, todavía no estaba terminado. Increíble. Y si hablamos de hacer cosas a mano, el ejemplo de la empresa Food on the Table es para enmarcar de verdad. Uy, sí, ese es muy bueno. Vendían planes de comidas personalizados basados en las ofertas de los supermercados locales. Pues el propio CEO iba físicamente al supermercado con una libreta, seleccionaba recetas, fijándose en los descuentos y se las llevaba en persona a una sola clienta, una madre de familia en Austin, Texas. A una sola persona. A una, y le cobraban unos $10 a la semana. Imagínate el nivel de ineficiencia espectacular de ese CEO. Absurdo en términos de negocio. Pero ese servicio manual, lo que llaman MVP de conserje, fue lo que les enseñó exactamente qué información valoraba la clienta paso a paso antes de automatizar una sola línea de código. ¿Es que es un patrón que se repite sin parar? Mira también el caso de Aardvark, que era un buscador de respuestas subjetivas. Su prueba del Mago de Oz es legendaria en el sector. Cuéntala, cuéntala. Antes de invertir una fortuna en desarrollar algoritmos súper complejos de inteligencia artificial para enrutar las preguntas, los fundadores y 8 empleados se sentaron literalmente detrás de las pantallas.
Como si fueran el algoritmo. Exacto. Cuando un usuario enviaba una pregunta, eran estos humanos quienes buscaban la respuesta rápidamente en Internet y la tecleaban haciéndose pasar por un sistema automatizado inteligente. ¡Qué grandes! Validaron la inmensa utilidad del servicio a puro esfuerzo humano, sudando la gota gorda. Y fíjate si funcionó, que Google acabó comprando la empresa por $50 millones. Madre mía, 50 millones por hacer de mago de Oz. Todos estos casos sacan a la luz un dilema muy incómodo sobre la calidad y la baja calidad. A ver. El principio establece algo que suena radical, pero es cierto. Si no sabemos quién es realmente el consumidor, no tenemos ni idea de qué atributos definen la calidad. Ostras. Y mira, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con el tema de la calidad. Hay una anécdota en los apuntes sobre IMBV y el teletransporte que ilustra esta ceguera profesional de los ingenieros de una forma magistral. Ah, la del avatar caminando. Esa. Resulta que en el estándar de la industria de los videojuegos, un avatar tiene que caminar por el entorno de forma superfluida, esquivando sillas, mesas, puertas, muy al estilo de juegos hiperpopulares como los Sims. Claro, lo que se espera de un juego profesional. Pues los programadores de IMBV estaban haciendo un MVP muy rápido y no tenían ni el tiempo, ni los recursos, ni la pasta para programar animaciones tan complejas. ¿Normal? Así que, casi muertos de vergüenza, sintiendo en el alma que estaban entregando una chapuza, implementaron una función donde el usuario hacía clic en un punto de la habitación y su avatar simplemente desaparecía y se teletransportaba allí al instante. Imagínate el dolor de orgullo para un equipo de ingenieros de Silicon Valley entregando algo así de básico. Totalmente, se sentían fatal, se querían morir. Pero ¿sabes qué pasó cuando lo probaron los clientes reales? ¿Qué pasó? Que les encantó. Resulta que los adolescentes preferían el teletransporte 1000 veces antes que ver a un muñeco caminar lentamente por la sala durante 10 segundos, porque les parecía mucho más rápido e inmediato para chatear. Claro, iban a lo que iban. Los estándares de calidad súper estrictos y profesionales de los desarrolladores les estaban impidiendo ver lo que el cliente final realmente valoraba, en el fondo, que era la velocidad y la fricción cero. ¡Qué locura! Y ese es el peligro letal de encerrarse en una burbuja de cristal para perfeccionar algo sin tener ningún contacto con el mercado real. El ego del creador. Exacto. Pero claro, aquí surge un nuevo desafío enorme en todo este proceso. Digamos que vences el miedo, te lanzas a la piscina con ese MVP rudimentario y empiezas el ciclo de medir y aprender. Vale, ¿ya estamos rodando? El cerebro humano está diseñado de fábrica para autoengañarse. Es facilísimo creer que estás mejorando y avanzando cuando no es así. ¿Cómo medimos el éxito de verdad? Sin caer en trampas matemáticas o espejismos corporativos. Ah, los famosos espejismos de las métricas. Que el material define magistralmente como indicadores vanidosos. Y te digo una cosa, son increíblemente peligrosos para una empresa. ¿Por qué? Ponme un ejemplo. Imagina que mides el número total acumulado de usuarios registrados desde que abriste la empresa el día 1. Vale. Por pura inercia y matemáticas súper básicas, ese gráfico siempre va a subir hacia arriba y hacia la derecha. Claro, porque no puedes restar usuarios históricos. Exacto. Aunque hoy solo se registre una persona nueva triste, el total acumulado es mayor que ayer. Lógico. Al presentar ese gráfico precioso en una reunión, parece que la empresa es un cohete imparable. Se crea una especie de teatro del éxito donde todos se aplauden mutuamente en la sala. ¡Qué peligro! Pero, bajo la superficie, la retención real mes a mes podría ser desastrosa, o el modelo de negocio podría estar sangrando dinero a raudales. Ya. Para romper esa ilusión óptica, se necesita utilizar lo que se llama la contabilidad de la innovación, y centrarse única y exclusivamente en indicadores accionables. A ver, vamos a desgranar esto de los indicadores accionables y el análisis de cohortes, porque suena a jerga aburrida de Wall Street. Pero en la práctica fue la medicina amarga que curó a InView. ¡Y tan amarga! Los apuntes cuentan que tenían una disciplina súper férrea para esto. Gastaban $5 al día en anuncios de Google, ni un centavo más. Con esos $5 compraban exactamente 100 clics. Cada día entraban 100 personas nuevas a la plataforma. Un goteo constante y controlado. Eso es. En lugar de meter a esas personas en el saco gigante del número total de usuarios, las trataban como grupos aislados, como una cohorte. La cohorte del lunes, la cohorte del martes, y así sucesivamente todos los días. Exacto. Aíslan a los grupos por completo.
Y esto es oro porque permite hacer un experimento científico en toda regla dentro de tu empresa. Puedes, por ejemplo, introducir un nuevo diseño de la web el miércoles y observar exclusivamente cómo se comporta la cohorte que entró ese miércoles con el diseño nuevo, en comparación con los que entraron el lunes y el martes con el diseño viejo. Todo súper medido. Pero a ver, pongámonos en situación con IMBU. Si este equipo de ingenieros brillantes estaba solucionando errores técnicos todos los días y hacían la web más bonita y añadían funciones nuevas que la gente pedía en los foros, pues la lógica dicta que los números de conversión tenían que mejorar de una semana a otra a la fuerza, ¿no? Pues esa es precisamente la trampa del sentido común. ¿Ah, sí? Y aquí es donde se toparon de bruces con un muro de hormigón armado. A pesar de trabajar incansablemente durante meses mejorando el producto visual y técnicamente, los datos fríos del análisis de cohortes mostraron una realidad paralizante. ¡Qué miedo! El porcentaje de esos nuevos clientes diarios que finalmente sacaba la tarjeta y pagaba se quedó clavado en el 1%. ¡Ostras! Hiciesen lo que hiciesen, optimizaran lo que optimizaran de la web, no subía del 1%. Fue un golpe de realidad empírica brutal que ningún gráfico vanidoso ascendente podía maquillar. Me imagino la frustración, el cabreo en esa oficina después de tantos meses de curro. Es un momento hipercrítico para cualquier equipo. Ese muro empírico inamovible es el que te empuja al abismo de tomar la decisión más difícil dentro de esta metodología. Decidir si debes pivotar o perseverar. Exactamente. Y ojo, hay que aclarar muy bien que un pivote no significa fracasar estrepitosamente, rendirse y salir corriendo. No es tirar la toalla. Para nada. Un pivote es un cambio estructurado en la estrategia táctica de la empresa, alterando el camino, pero manteniendo un pie firmemente anclado en la visión general del negocio. Entendido. Al enfrentarse a esos datos incontestables y dolorosos de las cohortes, IMBU decidió que tenía que pivotar sí o sí. Claro, no les quedaba otra. Abandonaron la idea original de ser un simple complemento para otras redes de chat y apostaron por ser una red social independiente con su propia economía virtual y su moneda. Y fíjate, solo entonces, tras ese pivote estratégico fundamental, sus métricas de cohorte empezaron a moverse de verdad y sus esfuerzos generaron un crecimiento real. ¡Guau! ¿Y qué pasa si llevamos todo esto a la escala corporativa grande? Ese es otro mundo. Porque en una startup de 5 personas metidas en una habitación es fácil verse las caras, darse cuenta del estancamiento y cambiar de rumbo rápido. ¿Tiene mucha agilidad? Pero pensemos en grandes empresas. Muchas veces los altos directivos ven que los resultados financieros de un nuevo proyecto no despegan en el trimestre y automáticamente entra en juego la psicología de la culpa. A buscar cabezas de turco. Tal cual. Asumen que el equipo de desarrollo es perezoso o que los de marketing, no saben vender o que los ingenieros se pasan el día en la parra y no se están esforzando lo suficiente. Es súper común. Pero, ¿y si el equipo está ejecutando de forma técnica absolutamente impecable un plan directivo que simplemente no tiene ningún sentido para el mercado real? Has dado en el clavo. Si ampliamos la lente hacia la cultura empresarial en general, esa es de verdad una de las dinámicas más tóxicas que existen en el mundo corporativo. El análisis de cohortes del que hablábamos y la contabilidad de la innovación al final funcionan como un escudo protector contra esa cultura venenosa de la culpa. ¿Te dan datos objetivos? Exacto. Los datos transparentes te muestran en la cara que el problema no es la velocidad a la que se corre en la oficina, sino la dirección a la que se está apuntando. Ayuda a centrar el debate en el lugar correcto, ¿sabes? Ya veo. En cuestionar si el motor de crecimiento subyacente de la idea está roto desde el diseño. Y si el motor de un coche está roto de fábrica, da exactamente igual cuánto pises el acelerador o cuánto castigues al pobre conductor con broncas. No vas a llegar a ninguna parte. Qué cambio de mentalidad más profundo, de verdad. Es pasar de medir nuestro propio valor profesional por las horas que calentamos la silla en la oficina o por las miles de líneas de código que hemos picado en un mes, a medirlo estrictamente por cuánto aprendizaje validado hemos logrado arrancar de la realidad. Es un cambio de paradigma bestial. Para sintetizar un poco la esencia de lo que hemos explorado hoy, hay que entender un cambio masivo en la economía moderna. A ver. Hace 100 años, a principios del siglo XX, el gran reto industrial era puramente la viabilidad técnica. ¿A qué te refieres? A que la pregunta era, ¿se puede crear físicamente este producto? ¿Tenemos la maquinaria, el acero y la capacidad para hacerlo? Ah, claro, fabricarlo era el reto. Hoy, esa barrera tecnológica prácticamente ha desaparecido por completo. Con las herramientas y el software que tenemos actualmente, casi cualquier cosa loca que nos imaginemos se puede construir. Es verdad, la tecnología ya no es el límite.
Por eso, la pregunta crucial de nuestra era, la que determina quién sobrevive y quién quiebra, es doble. Cuéntame. Primera, ¿debería crearse este producto en primer lugar? ¿Alguien lo necesita? Y segunda, ¿somos capaces de construir un modelo de negocio sostenible a su alrededor que no pierda dinero? Total. Y creo que, sinceramente, el mayor regalo que nos deja toda esta filosofía de hoy no es solo una buena estrategia de negocios para empresas, es un respeto absoluto por el recurso más escaso y valioso que tiene cualquiera de las personas que nos escuchan en este momento. Y ese recurso es el tiempo, sin duda. El tiempo. Este método es el antídoto definitivo contra la tragedia silenciosa de dedicar meses o incluso años enteros de tu vida a pulir un proyecto en la sombra. Y sin contarle a nadie. Ya sea montar una empresa, cambiar un proceso interno aburrido en tu oficina o arrancar un proyecto personal en tu barrio. Todo para descubrir al final del camino que a nadie, absolutamente a nadie, le importaba. Es desolador. Funciona como una brújula contra nuestro propio exceso de confianza y contra el despilfarro brutal de energía humana. Sí. Nos obliga, casi empujones, a salir al mundo real de la calle y enfrentar nuestras ideas preciosas contra el muro de la realidad lo antes posible. Pues mira, para poner el broche final a esta inversión, me gustaría que la audiencia pensara en algo. Pensad en ese proyecto que muchos seguro que tenéis ahora mismo entre manos. Todos tenemos uno en la cabeza. Ese proyecto al que le estáis dedicando horas de sueño, puliendo cada pequeño detalle en secreto, esperando que esté perfecto, súper brillante, antes de que vea la luz y lo enseñáis. Cuidado con eso. Preguntaos esto. ¿Cuál es la suposición de acto de fe más arriesgada que sostiene toda vuestra idea? ¿Qué es eso que, si resultara ser falso mañana, haría que todo vuestro castillo de naipes se derrumbase de golpe? Esa es la pregunta que da miedo hacerse. Y lo que es mucho más importante y urgente aún para llevaros hoy, ¿cómo podríais probar empíricamente esa suposición extrema mañana mismo, por la mañana? Gastando solo 5 euros o, no sé, haciendo algo tan cutre y rápido como grabar un vídeo casero con el móvil. Antes de escribir una sola línea más de código o de invertir un euro más. Exacto. Porque responder honestamente a esa pregunta es precisamente lo que separa a quienes construyen el futuro real de quienes se quedan toda la vida atrapados planificándolo en una pizarra. Totalmente de acuerdo. Porque, después de todo, es 1000 veces mejor darte cuenta de que estabas completamente equivocado tras hacer un experimento barato y rápido de 5 euros que acabar como los dos fundadores de nuestra historia inicial. Aquellos bajo la lluvia. Esos, empapados, de noche, sin un duro, sin empresa y preguntándose a gritos en qué momento exacto la realidad les pasó por encima como un camión. El circuito de crear, medir, aprender está literalmente a nuestro alcance hoy. A un paso. Cuanto antes lo pongamos a girar, más cerca estaremos de crear algo que de verdad importe a la gente. Sin duda alguna. Empezad hoy mismo.